Inicio con la clase. Primero que nada, pues saludarlos. Como cada fin de semana, pues gracias a Dios se nos da la oportunidad de compartir esta clase. Yo sé que a veces es complicado los sábados, y sobre todo para algunos que es la segunda clase, poner atención. Tanto tiempo en el tema virtual es bien difícil. Entonces, pues ahí agradezco la atención que puedan poner en la clase. Cualquier duda que tengan, levanten la mano y yo les contestaré. Si no sé la respuesta, pues les digo que les voy a averiguar. Y la doy el otro sábado. Solo, por favor, el micrófono a algunos compañeros, porque me distrae. Entonces vamos a dar ya inicio con la clase. Espero que hayan tenido una buena semana. Y espero también que han hecho un buen examen. El examen estaba bastante sencillo. Solo era redacción, si se dan cuenta. O sea, lo que vimos en clase, si yo le calculo, tal vez solo estábamos en el examen, solo vimos un 3% de lo que vimos en clase. Porque al final yo considero que es más importante de lo que se aprende que en tanto el examen. A veces uno memoriza mucho para los exámenes y esa memorización que hace que más fácil se le vaya a uno la información que uno ya tiene. Entonces, por esas razones que lo traté de hacer bastante sencillo. Y pues espero que les hayan ido bien. Los compañeros que me pidieron examen extemporáneo después de clase se los voy a mandar al correo. Al momento de subir el examen, ahí mismo les coloqué el correo, así que no hay ninguna forma que digan, mire, el link no nos avisó. Bien, les dije en esa publicación, entonces, que si no podían hacer el examen, me tenían que enviar un correo con la justificación y ya lo hicieron algunos. Cuando normalmente doy clases, termino la clase a las 12:30 ya estoy libre. Sin embargo, este día del examen, el sábado pasado, terminé casi a las 2:30, 3, contestando correos porque hubieron muchos inconvenientes con la plataforma para algunos. Y son temas que los comprendo, la verdad. Sobre todo si estamos en un país cuyo internet pues tampoco es que sea lo que más sobresalga, ¿verdad? Entonces, pero lo que me gusta es que me hablen al correo, que me digan, mira, Eli, que esto pasó. Porque eso es lo que ustedes tienen que hacer durante toda su carrera profesional. No tienen que quedarse callados. Por supuesto, hay momentos que sí se van a tener que quedar callados, pero en momentos muy especiales. Pero esta carrera de eso se trata, de andar preguntándole al operador, de andar preguntándole al oficial de eso. No, hay un examen final, para el que lo preguntó, hay un examen final y hay protocolo. En notariado y civil tenemos esas peculiaridades, que hay 3 exámenes y en civil hay prontuario y aquí tenemos protocolo. Entonces los compañeros que me escribían el sábado que tenían problemas, pues creo que les contesté a todo lo más pronto posible. Y esa es la manera que se tiene que hacer. Miren, a uno lo peor que le pueden decir que no en alguna institución es, lo peor que le pueden decir es que no. Pero nada más. Que se puede encontrar uno personas prepotentes, abusivas, también hay un montón. Pero no por eso hay que tener miedo a preguntar, a consultar, a ir a hablar con esta persona, a hablar con el otro. Porque es una carrera donde se tienen que llevar muchas relaciones públicas. Esto así es. Uno a veces cuando está estudiando piensa que miren, yo no me voy a relacionar con él porque la verdad es que yo no soy así, soy una persona más reservada, pero no. Va a tener que aprender durante toda su carrera que tiene que ser sociable. Y una de las cuestiones de ser sociable es andar preguntando, escribir. Entonces, lo peor que pueden hacer es quedarse callados. Eso sí está mal, no hay un abogado que sea bueno que se quede callado. Hay un montón que hablan y dicen un montón de cuestiones que nada que ver, pero uno ya se da cuenta. Y el cliente a veces no se da cuenta de eso. La compañera Lisbeth, dígame. Buenos días, licenciado. Buenos días. Solamente con una consulta acerca del trabajo que hay que hacer de lo de las escrituras de protocolo. Me surge una duda, ya que ya hice mi protocolización del matrimonio. Entonces hay que agregar
el acta de matrimonio para colocarlo como atestado. Mi duda sería si el acta puedo realizar a computadora o se tiene que ser como las escrituras públicas a mano. Mira, pero hay una cuestión. El acta no va en el atestado, sino que va protocolizada. Entonces va dentro del protocolo. Porque los atestados van al final. Pero el acta, como se está protocolizando, tiene que ir en medio de 2 hojas de protocolo. Por eso es la protocolización. Ahora bien, respondiendo a la otra pregunta, el acta tiene que hacerse en hojas bond, ya sea a mano o impresa, a computadora o a máquina. Ahí no importa si la va a hacer a mano, impresa, computadora. Pero tiene que ser en hojas bond. Porque el papel sellado pues ya no existe. Gracias, licenciado. Para servirle, entonces espero que lea. Miren, cualquier otra duda que a veces no da tiempo de resolver en clase, ustedes también me pueden enviar un correo, y tienen el correo. Y yo prefiero por correo porque es más formal la comunicación y ahí quedan pues toda la prueba de la comunicación que nosotros llevamos por algún inconveniente que puedan tener ustedes conmigo o yo con ustedes. Pero ahí es claro, ahí no hay forma de decir no pasó esto. Entonces, yo por eso prefiero el correo electrónico. Y hay más... y la redacción pues da más pie a poder explicar de una manera más amplia. Entonces, si tienen alguna duda del protocolo y no se responde en clase, por algún motivo ustedes tienen problemas con el micrófono o X razón, me la pueden hacer por correo. A veces contesto rápido, a veces sí el trabajo me absorbe, pero contesto lo más pronto que pueda. Compañera Cindy, dígame. Cindy, no sé si ya está hablando, pero no se escucha nada. Bueno, no sé qué le pasó a la compañera Cindy, pero no se escucha. Entonces, ¿alguien más tiene otra pregunta? El protocolo, del examen. Vic, buenos días. Buenos días, dígame. Con una consulta, en lo de la cancelación de escritura, ¿se hace la escritura totalmente y luego se hace la cancelación o solo se redacta la cancelación en una hoja? Tendría que redactarse por lo menos una parte de la escritura, porque tiene que llevar un número. Esa es otra cuestión. Gracias, Liz. La escritura cancelada lleva un número, y ese número, digamos, si la escritura cancelada es la SIN, la siguiente escritura no puede ser la SIN. La cancelada siempre va a ocupar un lugar en el protocolo y va a ser la número 5. Entonces, lo ideal es que redacten una parte o completa, como ustedes consideren. Puede ser una protocolización, una toma de razón de legalización de firmas, para hacer más corto. Y la cancelan porque no firmó alguien, o por errores. Nada más. Gracias, licenciado, muy amable. Para servir, compañera Martina de Jesús. Dígame. Gracias, licenciado. Buenos días. Yo solo quiero agradecerle porque me resolvió la vida rapidísimo el sábado pasado con mi evaluación. Muchas gracias. Para servirle, sí, miren, yo ese día sí estuve contestando correos porque yo sé que como que sí los pone muy nerviosos a veces. Entonces traté de resolverlo más pronto. Solo una compañera que no sé si es de aquí o es de la sección A, que se me fue contestarle, y ella el martes me mandó otro correo diciéndome que me olvidé escribir porque se sentía penado, pero no fue que yo no hubiera querido ignorarla, digamos, sino que se me fue el correo. Pero ya le respondí, así que le pido las disculpas si es esta clase. Mario Alfonso Cardona, diga. Gracias, licenciado. Gracias por la palabra. Con respecto a lo del protocolo, entonces las obligaciones notariales que se deriven de cada uno de los instrumentos públicos son las que debemos cumplir, ¿verdad? Como por ejemplo cuando es la compraventa del bien inmueble, dar los avisos correspondientes a donde toque. En la de cancelación, pues dar el aviso al archivo de protocolos. ¿Es correcto?
Sí, aunque en ese caso, pues en los atestados yo creo que les coloco un aviso a DICABI, que es el único que tienen que hacer, no a una municipalidad. Y en el caso de canceladas, sí les pedí la constancia de la presentación del aviso. Entonces ahí sí corresponde. Bueno, entonces nos ajustamos a lo que usted nos requirió nada más. Sí, si ustedes quieren poner más, es su voluntad. Gracias, licenciado. Es como los testimonios a la parte interesada. Ustedes van a elegir las 5 escrituras que consideren, salvo la cancelada, porque de esa no se puede dar testimonio. Pero de las otras pueden elegir cualquiera de las 5 para el pago de impuestos. Muy bien. Alex, dígame, porque Cindy creo que solo dejó levantada la mano, pero ya no se la escuchó. No, licenciado, no sé si me escucha, perdón. Ahorita sí. Sí, Ahorita gracias. sí, Fíjese que tenía una duda como la de la compañera similar, pero es con respecto al reconocimiento de deuda, que se realizaría el acta notarial y luego se haría la protocolización. ¿El reconocimiento de deuda se los dejé en escritura pública o dónde se los dejé? Solo dice reconocimiento de deuda únicamente. No. Entonces solo se hace en escritura pública. Comparecen los dos y uno se reconoce de deudor del otro, nada más. Es que a veces se hacen en documentos privados, pero yo les dejé en escritura pública. Entonces sí iría dentro del protocolo normal sin adherirle ningún acta notarial. Sí, ningún acta notarial. A menos que yo les hubiera especificado la protocolización de un reconocimiento de deuda en documento privado, con firma legalizada. Ahí sí. Porque se los estoy pidiendo. Pero lo contrario no. Gracias, Alex, licenciado. Para servirle. Alex, dígame. Buenos días, licenciado. Sobre lo del acta de matrimonio que explicó al principio, no sé si lo podría repetir, es que me quedó un poco de duda. Si fuera tan amable, gracias. No le escuché la pregunta, disculpe. No sé si me escucha aquí. Ahorita sí. Sobre el acta de matrimonio que explicó al principio, no sé si lo podría repetir. Disculpe, es que no mucho. O sea, sí le entendí, pero me faltó lo último. Si fuera tan amable, gracias. Muy bien, entonces en el caso de la protocolización, como la única que les envié fue el acta de matrimonio, tendrían que ustedes redactar el acta de matrimonio ya sea a mano o a computador. Ahí pueden elegir. Se imprime a papel bond, y esa tiene que ir inserta en el protocolo, es decir, tiene que ocupar una parte del protocolo, un folio. Entonces redactan la razón, el acta de protocolación, y posteriormente va a ir el acta de matrimonio, y después del acta de matrimonio va a ir otro instrumento público. Gracias. A menos que el acta de protocolización sea su último instrumento público, porque esa es otra cuestión. Tienen que hacer los instrumentos públicos que les dejé, pero no necesariamente tienen que estar en el orden que se les escribí. La cuestión es que vayan todos. Gracias. Entonces vamos a iniciar con la clase. Entonces, las personas que no pudieron realizar el examen tuvieron que haber escrito por correo y justificando el por qué no realizaron el examen. Ahora las personas que tuvieron problemas en subir el examen, que no se miraba bien, la mayoría me escribió el mismo sábado. Mire, Lick, fíjese que me pasó esto y yo les contesté. Entonces, y no hubo ningún inconveniente. Enrique García. Licenciado, perdone, buen día. Fíjese que me confundí ahorita o tal vez no escuché bien con respecto a la cancelación que comentaba ahí una compañera. Usted indicaba que eso llevaba un número correlativo. No sé si usted se refiere al instrumento o no logré entenderle muy bien a usted y me perdí ahí un poco. Sí, lo que pasa es que las escrituras canceladas también llevan un número de orden. Va a ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Entonces, hay muchos notarios que lo que hacen es que están redactando, van a la número 7, que es la escritura cancelada, que puede ser una donación, la cancelan porque no le firmaron, y esa era la número 7. Posteriormente otorgan una compraventa y le colocan el mismo número 7. Eso es un error bastante grande, porque
Lo que va a pasar es que van a tener que llevar una preposición del protocolo. Porque la escritura cancelada, si bien no nace en la vida jurídica y no se va a poder entregar testimonio de esa escritura, sí va a ocupar un lugar en el protocolo y un número de orden. A eso me refería. Ya, ahora sí, ya, muchísimas gracias. Disculpe por la intervención. No se preocupe. Miren, en el protocolo como tal no van ningún timbre. El impuesto es la hoja de protocolo. Entonces pagarían timbres en el caso de que ustedes elijan sus 5 testimonios a la parte interesada. Ahí van a pagar el impuesto. En la razón del testimonio. Le sacan fotocopia a las escrituras que redactaron a mano, redactan la razón al final, ya sea a mano o a máquina o computadora. Y en esa razón sí van a hacer constar el impuesto que se cubrió. Y mediante qué forma se cubrió, si por estampillas o por formulario de claraguate. Por supuesto, no es obligatorio que ustedes coloquen las estampillas, aunque sean de estudiantes o dibujadas. No es obligatorio, lo pueden hacer, sí. Pero no es obligatorio. Lo que yo sí necesito es que vaya bien redactada la razón. Que el impuesto al que está afecto el presente contrato se cubrió mediante tales estampillas o mediante el formulario de claraguate, tal números. Eso sí. Ahora que ustedes dibujen, coloquen estampillas, pues no es algo que yo voy a bajar puntos por eso. Y lo pueden hacer ahí, sí que va a ser la creatividad de cada quien. Entonces vamos a iniciar ya con la clase. Solo me dicen si se visualiza bien la presentación, por favor. Mira, licenciado. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien, nítida. Gracias. Entonces, este último parcial va a ser del tema que más mira uno en el ejercicio notarial, las escrituras públicas, el negocio jurídico. Mira, a mí creo que la forma más práctica de aprendizaje en el tema notarial, en clínicas, tendría que ser presenta inconvenientes. Primero, porque tendría que ser presencial, y segundo, porque tendría que ser un tipo taller. En cada sábado se les deja una escritura, ustedes la trabajan en su casa, y el siguiente sábado pues están con el profesor revisando los errores. Ahí sí se aprende de manera bastante adecuada el derecho notarial. Por la cantidad de alumnos y por el que es virtual, es bastante complicado cumplir eso, y la verdad es que sería casi imposible. Pero vamos a tratar de suplirlo de la mejor manera. Entonces, lo primero sería el tema de hoy va a ser la forma notarial del negocio jurídico. Va a ser la forma notarial. Y tenemos al negocio jurídico. En Derecho Civil ustedes reciben un semestre completo de solo derecho de obligaciones. Creo que es el último de civil que reciben, derecho de obligaciones. Es un tema bien complicado, bien extenso, y que inclusive viéndolo un semestre completo, solo obligaciones, uno no logra entender todo. E inclusive maestros como el doctor Vladimir Aguilar, que son expertos en la materia, tratan esos temas con mucho respeto. Entonces ahorita solo los vamos a ver, pero no vamos a entrar mucho en el tema. ¿Qué es el negocio jurídico? Es un acto integrado por una o varias declaraciones de voluntad privada dirigidas a la producción de un determinado efecto jurídico y a las que el derecho objetivo reconoce como base del mismo, cumpliendo los requisitos y dentro de los límites que el propio ordenamiento establece. En palabras sencillas, es la autonomía de la voluntad que disciplina relaciones. Usted, al ser mayor de edad, ya tiene esa independencia, esa capacidad de poder decidir sobre su vida civil, y ya puede contratar, ya puede hacer declaraciones de voluntad que le generen derechos y también obligaciones.
Pero también para entender el negocio jurídico hay que comprender que hay una diferencia entre un hecho jurídico y un acto jurídico. En el hecho jurídico son causas naturales donde no existe la voluntad de las personas, el nacimiento, la muerte. Si bien un hecho jurídico sí tiene efectos jurídicos, no es gracias a la autonomía de la voluntad. En cambio, en el acto jurídico, donde sí existe esa voluntad de la persona y crea relaciones jurídicas, aquí sí estamos hablando totalmente del negocio jurídico, la autonomía de la voluntad. Usted a los 18 ya tiene el discernimiento, en teoría, de poder contratar, de poder obligarse, en teoría, porque hay veces que a los 18 años no se tiene tanta capacidad. Y nos vamos al artículo 1251 del Código Civil, que regula que el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Aquí en temas civiles hablamos de capacidad de ejercicio, 18 años. Aquí no cabe la capacidad relativa. Aquí para que usted contrate tiene que tener la capacidad de ejercicio para contratar. Caso contrario, tiene que actuar mediante un representante legal, sus padres, un tutor. Pero también es un consentimiento que no adolezca de vicio, es decir, que no haya error, dolos y violencia. Y en el tema notarial, ¿cuál es la manera de que se constituye el consentimiento? A través de la firma por los otorgantes. Ese es el consentimiento para nosotros como notarios, la firma de la persona. Y esa firma no puede estar precedida de un error, de violencia, de dolo. Y el objeto lícito solo se puede contratar mediante objeto, que hablamos de bienes, derechos, que sean lícitos, pero que también sean determinados y posibles. Y nos vamos al tema de negocios jurídicos condicionales. Esto creo que me lo preguntaron en esta clase, el negocio jurídico condicional, el 1269. Y este era el momento oportuno para tocar el tema un poquito. En los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependen del acontecimiento que constituye la condición. Y doctrinariamente existen dos clases de condiciones, una condición suspensiva y una condición resolutoria. ¿Y cuál es la diferencia entre una condición suspensiva y resolutoria? Primero tenemos que entender que esa condición es un hecho futuro e incierto. Es un hecho que está pensando para más adelante, pero que puede o no puede suceder. Y si sucede, va a tener diferentes efectos jurídicos, dependiendo cuál sea la condición, si ya sea suspensiva o resolutoria. En la condición suspensiva nace la vida jurídica hasta que se materialice la condición. El ejemplo más práctico es un arrendamiento. Se lleva a cabo el contrato de arrendamiento y se establece que el arrendante se va a trasladar al bien hasta en el mes de noviembre. Esto en virtud que el actual inquilino todavía no ha desocupado el bien. Entonces se establece que en el mes de noviembre, cuando el inquilino desocupe el bien, el nuevo arrendante se va a trasladar a ese bien y va a empezar a pagar la renta. Es una condición suspensiva, porque los derechos y obligaciones de ese contrato van a empezar a surgir al momento que el inquilino abandone efectivamente la propiedad. Si el inquilino nunca abandona la propiedad, entonces ese contrato ya no nacería la vía jurídica porque no tiene efectos. Jamás entregó el bien. Por lo tanto, como no estoy gozando del uso del bien, no tengo por qué pagar una renta. Esa sería una condición suspensiva. Puede ser también en una compraventa. Se establece que la condición para el pago final del contrato de compraventa va a ser en 2 meses
cuando se logre también la desocupación de la propiedad, porque a veces pasa que hay bienes que están ocupados y uno como propietario los vende para tener recursos de iniciar las diligencias para poder retirar a las personas de la propiedad. Pero como nunca se retiraron las personas, pues en esa fecha el negocio tampoco va a surgir, va a nacer a la vía jurídica. Y también tenemos las condiciones resolutorias, en las cuales si se da la condición se pierde el derecho. Y les pongo ejemplos de arrendamiento porque son los más sencillos de entender. En el caso de que usted arrendamiento una propiedad y establezca que en la propiedad no se pueden hacer tales circunstancias. Es solo para habitantes, solo para habitar como casa, hogar. Y le dicen, pero ¿y usted no puede ocupar la propiedad para poner una tienda, para esto, para lo otro? Porque si usted la utiliza para otro fin del que se le está dando el arrendamiento, el contrato se va a tener por resuelto, va a perder todos sus efectos jurídicos. Entonces es un hecho futuro incierto porque le está poniendo la condición de que si usted va a hacer eso, va a perder el derecho. Pero es un hecho futuro que puede o no puede suceder, por eso lo incierto. Y ahí hablamos de los negocios jurídicos condicionales. Y haciendo un pequeño esbozo de lo que son negocios jurídicos, nos vamos ya al contrato. ¿Qué es lo que nos va a ocupar a nosotros como notarios toda la vida? Ya sea contratos en documentos privados, contratos en escritura pública. Contratos en documentos privados se va a ver más que todo en mercantil. Ahora, si nos vamos a civil, pues se va a tener la preferencia de contratos en escritura pública. Aunque hay muchos clientes que prefieren hacer ciertos contratos como el arrendamiento en documento privado por ahorrarse unos quetzales, después terminan más perjudicados por celebrar el contrato en documento privado. Pero eso ya es cuestión de usted como notario explicarle bien cuáles pueden ser los riesgos. Si él asume los riesgos, pues al final es lo que solicita el cliente. Entonces primero nos vamos al artículo 1517 del Código Civil, hablando de los contratos. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Y ahí lo importante es tomar en cuenta que tienen que ser por lo menos dos personas las que celebren ese negocio jurídico para que sea un contrato. Dos personas. Y pueden crear, modificar o extinguir obligaciones. Pueden crear a través de un reconocimiento de deuda. Pueden modificar o pueden extinguir. Y también el tratadista Manuel Osorio pues nos da otra definición: pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas, es decir, pueden ser obligadas. Por eso una de las fuentes de las obligaciones son los contratos. De los contratos nacen obligaciones y por lo tanto a través de ese contrato se puede obligar a la persona a hacer, a dar, a no hacer, que son las características de las obligaciones. Y si nos vamos a la forma de los contratos de 1574, toda persona puede, solo permítame un momento. ¿Se está visualizando ahí? Pregunto. Sí, licenciado. Sí. Entonces las personas se pueden obligar de la siguiente forma: por escritura pública, que es la que nosotros más vamos
a trabajar por documento privado, pero ojo, también por documento privado como notarios podemos trabajar legalizando las firmas en los documentos privados. Y por supuesto ese documento privado uno también lo redacta. No significa que porque sea privado las partes lo redactan a su gusto, ¿no? El notario es el que también lo redacta. Aunque legalmente solo guarda responsabilidad por la legalización de firmas. Ahora por el contenido del contrato no hay ninguna responsabilidad por eso. Por correspondencia y verbalmente. Pero eso verbalmente tiene sus excepciones. 300 quetzales cuando es civil. Si es más de 300 tiene que ser por escrito, si es civil. Si es más de 1000 tiene que ser por escrito, si es mercantil. Y también después tenemos los contratos formales y solemnes. En esos contratos formales ya hablamos de contratos que se tienen que hacer por escrito, por escritura pública. Pero la diferencia entre un contrato formal y un solemne es que el contrato formal, cuando no se hace en escritura pública, sí tiene efectos jurídicos. Aunque uno de estos efectos sea obligar a la persona que otorgue la escritura pública, pero sí tiene efectos. En cambio, los contratos solemnes, si no se otorgan en escritura pública, no tienen ninguna validez ni efecto jurídico. Llámese donación de inmueble entre vivos, llámese sociedad, renta vitalicia. Esos son contratos que si no se otorgan en la escritura pública no tienen ninguna validez. Y por eso es la solemnidad que la misma ley califica en ese tipo de contratos. Una compraventa de un arma de fuego también es solemne, porque si no se otorga en escritura pública, no tiene ninguna validez la venta. Yo antes tenía un conocido que era notario que en documento privado hacía las compraventas de las armas de fuego. Por supuesto era un mal notario, porque siempre hacía eso. Y como lastimosamente también hay profesionales que le dan su asesoría, le cobran y después no hacen nada, o lo hacen mal. Y eso muchas veces da mala fama también a la profesión. Entonces esta es la forma: por escrito, documento privado, por correspondencia y verbal. Y aquí tenemos los solemnes y los formales. Si nos vamos a los elementos del contrato, el propio Código Civil pues nos regula que hay elementos como es el consentimiento y que en nuestro campo se perfecciona a través de la firma, el numeral 12 y el artículo 29 del Código Notariado. Sabemos que para que se otorgue el consentimiento tiene que existir la firma de la persona. Y si no sabe firmar, la impresión dactilar y otra persona firmará su ruego, pero ese es el consentimiento en materia notarial puramente. Si no está la firma de la persona, usted como notario no puede autorizar ese instrumento, entonces lo que va a corresponder es que cancele. Es una de las razones para que pueda cancelar el instrumento público. También tenemos esto del objeto lícito y le agrego yo determinado y posible. Y no se lo estoy agregando antojadizamente, sino el propio Código Civil lo menciona. Y regula no solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se espera que existan. Pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas, a lo menos en cuanto a su género. ¿Se acuerdan cuando vimos el proceso sucesorio que se podían vender los derechos hereditarios? Ese es un objeto lícito, determinado y posible, pero que en realidad no existe todavía. Se está vendiendo un objeto a futuro. A veces en los pueblos también la gente vende cosechas, sus cosechas a futuro también las venden. Pero si se dan cuenta son objetos que no existen, pero sí son posibles, lícitos y determinados. Y cuando nos vamos a la capacidad, pues aquí hablamos
netamente de capacidad de ejercicio. La capacidad relativa, dejemos el derecho laboral y dejemos el derecho procesal civil, que ahí sí una persona con capacidad relativa puede ser testigo. Pero el derecho de obligaciones civil no hay espacio para una capacidad relativa. Solo hay espacio para la capacidad de ejercicio. Y ahorita vamos con la división de los contratos. Esta división, por alguna razón, siempre surgen las preguntas cuando uno se lo enseña, porque se lo enseñan así como que corriendo. De por qué un contrato puede ser unilateral, si anteriormente vimos que el contrato es la declaración de dos o más personas. Pero cuando se habla de unilateralidad en un contrato, no se está hablando que solo una persona comparezca al contrato. Lo que se está hablando es que solo a uno de los comparecientes le va a pesar una obligación, solo a uno. Un ejemplo, ahí están los artículos: la promesa unilateral, o también llamada opción. En una promesa, tanto los promitentes se prometen primero a alguien que va a vender y el otro que va a comprar. El que va a vender, pues la obligación es venderle en ese plazo, y el que va a comprar en ese plazo. Y a veces dejan arras para indemnizar si no compran. Entonces te doy esta cantidad y si no te compro en esa fecha, te las quedas, porque es una compensación por no haberte comprado. Pero ahí están obligados los dos, uno a vender y otro a comprar. Pero ¿qué pasa con la opción? En la opción, solo el vendedor es el que está obligado a mantener la opción de venta. Te dice: mira, en 2 años te doy la opción de que puedas comprar esta casa. Y le está diciendo: te doy la opción a vos que la compres, a vos, a esta persona que la compres. Pero esa obligación solo es del vendedor, solo él se está obligando a mantener la oferta. El comprador no tiene ninguna obligación, puede comprar, sí, pero también puede no comprar. Y si no compra, tampoco es que tenga ningún resultado adverso, ninguna obligación que tenga que responder por no haber comprado. Entonces esa es la diferencia entre en la unilateralidad y la bilateralidad. También tenemos el comodato. En el comodato una persona entrega gratuitamente un bien a otra persona para que ésta haga uso de él. Es como un arrendamiento, solo que ahí no hay el pago de renta. Entonces, al final, el único que tiene obligación ahí es el que está, el comodatario. ¿Y cuál es su obligación? Solo mantener en buenas condiciones el bien que se le dio. Y el comodante, pues no tiene mayor obligación, él ya le dio el bien, pero sobre él ya no pesa ninguna obligación. Si bien el Código Civil sí le coloca obligaciones, pero no es una obligación tan fuerte como en una compraventa, como en una donación, donde sí está bien marcada cuál es su obligación principal. Y si no cumple, ¿qué va a pasar con esto? También tenemos los contratos bilaterales, que ese creo que es el más sencillo de entender. Ambas partes se obligan recíprocamente. Yo te vendo, te entrego el bien, tú me compras, me pagas el dinero, me pagas el precio del bien. Yo te presto este dinero, tú me pagas el dinero prestado más los intereses, o el mutuo. Aunque para muchos el mutuo es un contrato unilateral, yo creo que sí hay una obligación muy fuerte a uno de los contratantes. También tenemos los contratos consensuales. Aquí basta el consentimiento de las partes para que se perfeccione. Y un ejemplo muy claro que siempre les van a dar es la compraventa. 1791. Y regula: el contrato de compraventa queda entre las partes desde el momento en que convienen en la cosa y en el precio, aunque ni la una ni la otra se han entregado. Queda prohibido el pacto de retroventa.
Entonces, ojo, hay que tener cuidado con las compraventas, porque la compraventa se perfecciona cuando se firma el documento como tal, no a la entrega del dinero, no con la entrega de la cosa, es con la firma del documento. Sucedió hace poco de un caso donde el hijo le dijo al papá que le iba a pagar le compró la propiedad al papá, le dijo que le iba a pagar, no sé si 600,000, y en la compraventa se redactó que te tenía por bien recibido el dinero, aunque eso en realidad no había pasado. Pero como la compraventa se perfeccionó desde que firmaron ambos, solo firmó el señor y a las horas ya habían presentado el testimonio a la parte interesada en el registro de la propiedad. Y se inscribió a nombre del hijo del señor. Entonces, esto es lo que pasa con este tipo de contratos, que no es necesaria la entrega. Por supuesto, en bienes inmuebles la entrega va a ser simbólica, ¿verdad? Unas llaves que te den el testimonio o alguna otra acción simbólica que demuestre que te están entregando el bien. Y también hay contratos reales. En los contratos reales sí tiene que existir la entrega de la cosa. Y el ejemplo que se utiliza, porque es más práctico, es el contrato de mutuos. Al final es un préstamo, en palabras sencillas. Por el contrato de mutuo, una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles con el cargo de que se le devuelva la igual cantidad de la misma especie y calidad. Es un mutuo. Pero es real porque yo no voy a, deudor, no puedo empezar a pagar mi deuda si no tengo el crédito a mi nombre, si no tengo el dinero ya a la mano. Entonces, por eso es real. Empieza a surgir efectos desde que me entregan a mí el dinero y yo ya tengo la obligación de ir pagando mensualmente. O de la forma que acordamos para el pago del mutuo. Están también las principales y accesorias. Las principales pues subsisten por sí mismas y las accesorias necesitan otro contrato para subsistir. En un contrato de compraventa con reserva de usufructo, el contrato principal es la compraventa y el accesorio es la reserva del usufructo. Pero ¿qué pasa si presenta el testimonio en el registro y está mal, tiene algunos errores del contrato principal? Lo que va a hacer es que van a suspender ambos contratos, porque la suerte el accesorio sigue la suerte del principal. Entonces ahí se dan esos tipos de contratos. En un contrato de mutuo, ese es el principal, y la garantía hipotecaria, si hay, ese es el contrato accesorio. Mario Alfonso, dígame. Gracias, licenciado. En este tipo de contratos con reserva de usufructo, ¿quién constituye el usufructo? ¿El vendedor o el comprador, licenciado? Muy bien. Lo que pasa es que hay que entender que hay constitución y reserva. La constitución es para otra persona. La reserva solo se la puede reservar el propietario que está trasladando el bien. O sea, si usted tiene un inmueble y lo va a vender a su hijo, usted se puede reservar el usufructo y esa reserva no paga impuestos. En cambio, si quiere constituir usufructo a nombre, le va a vender a su hijo y quiere constituir usufructo para su esposa u otra hija, ahí sí constituye el usufructo. Entonces, la constitución la puede llevar a cabo el comprador o el vendedor. En cambio, la reserva solo la puede llevar a cabo el vendedor, porque se reserva para sí mismo. Se está reservando un derecho de mero goce como lo es el usufructo. No sé si... Entonces, entiendo que la reserva no es un hecho generador de impuestos. No, porque no hay ningún traslado de propiedad. Ya, muy bien. Muchas gracias, licenciado. Sí, por eso algunos notarios tienen el criterio que se tiene que estimar la reserva, pero en realidad, si ustedes en el registro no hay ese criterio que se tenga que estimar. ¿Por qué? Porque no genera ningún impuesto.
ya que la reserva no existe ningún traslado de propiedad. Es como en el caso de... Perdone, pero la Constitución a un tercero, eso sí genera impuestos. Ese sí, 12% ahí. El usufructo sí, para constituir a tercero sí, porque ahí sí hay un traslado del derecho. Pero en la reserva no hay ningún traslado de propiedad porque se lo está reservando usted mismo. O sea, nunca se movió. En la Constitución sí, porque hay un traslado de ese derecho, de mero goce. Entonces eso tenemos que comprender, que hay una reserva y una Constitución. Entonces, vamos a seguir con la clase. Compañero Benjamín de Jesús. Licenciado, buenos días. Buenos días. Solo me quedó una dudita sobre el comodato. ¿Ahí lleva, digamos, hay un contrato específico o es solo así un contrato, digámoslo, simple? Innominado, digamos. Ajá. No, si es un contrato como tal. Yo le voy a dar el artículo. Yo no tengo a la mano aquí. Artículo 1957 del Código Civil. Muchas Aquí gracias. también lo tengo señalado. Sí, ahí está, gracias. Ese es el comodato. Sí, es que el comento es que por un caso que supe, ¿verdad? Que alguien le dio a una persona para que estuviera ahí todo el tiempo, pero después la persona ya no quería salir cuando fue el tiempo, ¿verdad? Y se quería, como decir, ya por posesión y todo, ya no quería devolver el bien. Pero el comodato solo funciona en bienes muebles. Son los muebles. En inmuebles, en inmuebles hay otras formas, está el arrendamiento, está un usufructo. Hay otras formas de poder trasladar el uso. Pero el comodato esto aplicaría, digamos, en vehículos o algo así, ¿verdad? Sí, en vehículos es uso práctico el comodato. Pero es gratuito, esa es la cuestión, es gratuito. Muchas gracias, Lick, ya entendí, gracias. Para servir ahora con esta gente que llega a las propiedades y después dice que el derecho, que por prescripción, la verdad es que aquí en Guatemala lamentablemente el derecho de propiedad en teoría tendría que defenderse bastante bien, pero en la práctica no, cuesta a veces poder retirar a personas de propiedades. Pretenden que porque han vivido muchos años ya dieron la propiedad cuando no pasa eso. Si la propiedad tiene inscripción en el registro, no hay forma que se adquiera por prescripción, no existe. Pero a veces se ponen fuertes con eso. ¿Por qué algunas personas, cuando dicen ya tienen 10 años de estar viviendo en un lugar, ya pueden posesionarse? Digamos, yo tengo mi terreno ahí, se lo doy para que ellos vivan ahí. Y han estado ahí en ese terreno durante 10 días, durante 10 años. Entonces ya empiezan ellos con eso de que ya la propiedad ya de ellos, porque ya tienen 10 años de estar viviendo en eso, ya construyeron y todo eso, mientras que yo solo les di el terreno para que hicieran su champita y ahí medio vivieran, ¿verdad? Y ya quieren tomar posesión de la propiedad. Mira, eso pasa bastante y el problema es que en lo civil es bien tardado llevar a cabo esas desocupaciones en la vía sumaria, y cuando uno se va al MP a presentar por la ocupación, por la usurpación mejor dicho, muchas veces desestiman las denuncias, las archivan rápidamente. Entonces lo mejor, aunque uno tenga buena intención a veces con la gente, que llega personas y le dice, mire, no tengo dónde, y usted de buena fe, porque yo creo que es de buena fe que uno les puede decir, mire, viva aquí. Muchas veces la gente lo paga bastante mal y cuesta después que les habiten el bien. Por eso todo, ustedes como futuros notarios, todo lo que vayan a hacer así mediante contratos. Un contrato de arrendamiento,
Es lo mejor, aunque en realidad no les estén pagando renta. Es lo mejor porque así tienen más fácil el desahucio. Por un año sería más conveniente. Sí, por un año. Y está renovando el contrato, es lo mejor. Porque así en un juicio sumario, cuando hay contrato en escritura pública, es más fácil que el juez le fije término para el lanzamiento. En cambio, si no hay documentos, usted lo va a lograr sacar, pero son procesos algo tardados. En la ciudad, ahora en los departamentos, a veces más tardado, porque cómo cuesta que notifiquen, ya que en muchos pueblos no hay nomenclatura para notificar, entonces los notificadores van y como es un pueblo que no tiene nomenclatura, no notifica. O a veces ni van a los pueblos a notificar, tiene que contratar notario notificador y se van generando gastos. Entonces, cuando ustedes tengan un bien y pretendan darlo en esa forma por buena fe, solo pónganse a pensar eso, todo lo que les va a complicar después el asunto. Porque muchas veces la gente pues paga bastante mal la buena fe de las personas. Se aprovechan. E inclusive a veces ya están, hasta hacen sus escrituras de posesión del bien. Aún teniendo registro, hacen sus escrituras de posesión. Tenemos los contratos también onerosos. En los contratos onerosos pues hay una provecho recíproco de ambas partes. Tanto una parte como la otra reciben alguna ganancia, un incremento a su patrimonio de alguna manera. En una compraventa pues uno recibe un incremento a su patrimonio de carácter dinerario y el otro recibe un incremento a su patrimonio con el bien que está obteniendo, pero hay provechos recíprocos. En cambio, en los gratuitos, solo una de las personas tiene ese provecho. En un mandato a título gratuito, el mandante tiene ese provecho porque están haciendo acciones a su nombre, pero el mandatario, como está actuando a título gratuito, no tiene ningún provecho. El comodato también es a título gratuito. El comodante no tiene ningún provecho por dar el bien. El comodatario sí, porque puede utilizar ese bien, les genera algún provecho. Solo me permiten un minuto, ahorita regreso.
Lick, disculpe, no sé si solo soy yo, pero no le escucho. El licenciado indica que esperáramos un momento. El Lick se retiró un momentito. Y fue al baño. Gracias, compañeros. Me van a disculpar, compañeros, pero tenía una llamada ahí importante, entonces pero ya regresé. Entonces ya vimos los contratos, la clasificación de los contratos, es un tema más que todo de civil, pero es bueno que lo tengamos en mente. Después nos vamos a ir al saneamiento de ley. El artículo 30 del Código Notariado pues regula una cláusula de advertencias. Regula en todo acto o contrato el otorgante que se obliga a constar de manera expresa si sobre los bienes que motiven el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones cuando estos puedan afectar los derechos del otro otorgante. Y el notario les advertirá las responsabilidades en que incurre si así no lo hiciere. ¿Y cuál es la responsabilidad en que incurre? Al saneamiento de ley. Pero ¿qué es el saneamiento de ley? En realidad es una indemnización que tiene que pagar el vendedor, digamos, en el caso de una compraventa, porque se le interrumpió la tenencia de esa propiedad o porque había un vicio oculto. Aquí tenemos dos clases de saneamiento. El artículo 1543 regula el enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos en todo contrato oneroso en que se transfiere la propiedad, la posesión, el uso, goce, disfrute de una cosa. Entonces, al final, esto es una indemnización. ¿Qué pasa? Que puede ser que a usted como notario lo contraten para una compraventa. Lo contrata el comprador, porque el comprador es el que dispone al notario. Al que propone, mejor dicho, al notario. Pero usted como notario no hizo la investigación adecuada de la finca. Y en el momento de redactarse la escritura pública, el vendedor le dice que sobre el bien no pesa ningún gravamen o limitación. Y se va al registro, se inscribe en el registro. Al tiempo, cuando ya el propietario del bien está gozando de su propiedad, que era su sueño adquirir ese inmueble, ¿verdad? Le da una notificación de un juzgado donde dice que esa propiedad se acaba de anotar en el registro de la propiedad porque se está llevando un juicio ejecutivo en contra de la persona que le vendió la propiedad. Porque no verificaron que esa propiedad tenía una anotación, una anotación de una hipoteca entre particulares. Entonces, usted como notario no se cercioró eso, se inscribió la propiedad y llega el juicio ejecutivo. La persona que le vendió a usted nunca pagó la deuda, no tiene dinero ahora para pagar la deuda y el juez ordena el remate del bien. Ordena el remate, lo venden y cuando se da cuenta usted pierde totalmente o parcialmente el derecho o ese bien adquirido. Pero no puede ser que el vendedor se quede como si nada, ¿verdad? Entonces ahí opera el saneamiento por evicción. La obligación del vendedor va a ser indemnizarle a usted esa pérdida total o parcial del derecho por esa sentencia firme. Ese es el saneamiento por evicción. Pero también existe un saneamiento por vicios ocultos. Igualmente usted adquiere la propiedad y el vendedor le dice que sobre el bien no pesa ninguna limitación o gravamen. Y de ser así se va a obligar al saneamiento de ley. Mónica Alejandra, diga. Buenos días, licenciada, con una consulta.
Si la persona que adquirió la deuda muere sin haberla podido terminar de pagar, ¿qué sucede entonces con ese, o qué se hace para liberarla de la hipoteca? ¿O qué procede? Serían los herederos los que tendrían que pagar la deuda. Pero el finiquito solo se lo podrían dar a los herederos. Entonces, para cancelar hipotecas, en el caso de particulares, aplica por prescripción o aplica por el pago. Pero al momento de pagar ese tipo de hipotecas, tiene que hacerse la carta de pago o el finiquito. Entonces, el acreedor tendría que hacer el finiquito a favor de los herederos. Porque la deuda sí nunca se trasladó desde del acreedor que ya murió. Y ya con ese finiquito ya se puede vender, se podría decir, el inmueble. Ya se podría anotar la carta de pago en el registro para que se cancele la hipoteca. Y ya no haya ningún problema después. Por eso les pongo el ejemplo de hipotecas entre particulares, porque de bancos sí ya es otro. Ahí no puede inscribirse si no la autorización del banco para que se vuelva a hipotecar y para que ocupe otro lugar. Compañero Enrique García. Diga. Sí, licenciado, perdone, esa cláusula de saneamiento tiene que ir en toda escritura cuando estamos hablando de un bien inmueble. Cuando hablamos de enajenar un bien, o sea, enajenar es vender, donar, trasladar un bien. No necesariamente que sea un bien inmueble, puede ser también mueble. Gracias, Lick. Porque puede ser también por evicción o por vicios ocultos. Usted compra un carro y cuando se da cuenta el carro, él lo compró por estas condiciones y cuando se da cuenta el carro tenía un overhaul, entonces ya no va a ser el mismo valor que tenía antes. Entonces ese es un vicio oculto del bien. Y usted le va a solicitar la indemnización por ese vicio oculto o también le puede solicitar que rescindan el contrato, si es que hicieron el contrato del automóvil en documento, escritura pública, ¿no? O en documento privado. Para servirle el ejemplo de los vicios ocultos, también puede ser que compró otra vez el bien, otro bien inmueble, porque les pongo más inmuebles porque es un poquito más fácil de comprender y más práctico. Compra un bien. Usted siempre tuvo el sueño de comprar esa propiedad, es una propiedad de 100 metros cuadrados. La adquiere, va a construir una casa en un lado de la propiedad, en una parte de la propiedad, y cuando quiere construir, llegan sus vecinos, le dicen, no, mire, pero ahí donde nosotros pasamos. Y usted le dice, mire, pues, ustedes han pasado ahí, pero esa parte es de mi propiedad, entonces yo voy a empezar a construir. Después se da cuenta que sobre esa parte donde los vecinos pasen, sí hay una servidumbre de paso debidamente constituida, y es un gravamen de la propiedad que usted adquirió. Y esta servidumbre de paso le abarca unos 30 metros cuadrados, digamos, o más. Dejamos los 20 metros cuadrados. Entonces usted compró la propiedad creyendo que estaba adquiriendo 100 metros cuadrados, cuando ahora le tiene que restar 20 metros cuadrados, es 80 metros lo que usted compró. Y le compró al vendedor pensando eso, que le está comprando una propiedad de 100 metros, sin saber que tiene ese gravamen. Entonces ahí también funcionan los vicios, ahí funciona por vicios ocultos. Ay, qué bonito se mira. Entonces, ¿y qué pasa en vicios ocultos? También el vendedor le va a tener que indemnizar la parte que tenía ese gravamen porque no le explicó. O también usted puede solicitar que se rescinda el contrato. Tiene esas dos opciones. Por supuesto, puede ser una rescisión voluntaria en otra estructura pública complementaria, o puede ser una rescisión en una vía sumaria si el vendedor ya no quiere rescindir el contrato. Entonces, cuando ustedes lean la palabra saneamiento en un
la escritura pública a esto se está refiriendo, a indemnizar si hay alguno de esos dos problemas en la propiedad. Mario Alfonso Cardona, no sé si levantó la mano. Sí, licenciado, gracias. Entonces, lo más aconsejable es que cuando se ponga la cláusula de saneamiento, se haga ver dentro de la misma que el saneamiento puede ser por evicción o por vicios ocultos, ¿verdad? No necesariamente, porque el saneamiento abarca los dos. O sea, a usted se la van a inscribir si solo obligándose al saneamiento de ley, independientemente de cuál sea. ¿Y qué pasa cuando usted va a vender un bien y tiene una limitación? Tiene una hipoteca, tiene un gravamen, y lo sabe el comprador. Lo que se hace es que se coloca en esa misma cláusula que sobre el bien no pesa ningún gravamen o limitación, salvo esta limitación. Y ahí sí se puede vender y él no va a tener responsabilidad el vendedor después de sanear nada, ¿no? Porque le está diciendo que sí hay y el comprador lo está adquiriendo con esa advertencia de que no hay más limitaciones salvo esto. Entonces sí se puede. Y ahí el vendedor también se está lavando las manos porque te está diciendo, mira, te voy a vender, pero esto va con este problema. Y así lo quieres comprar, es tu problema, pero yo después no tengo ninguna responsabilidad sobre esto. A menos que haya otro saneamiento por otro tema. Un vicio que no se estableció ahí específicamente. Entonces, ya vimos la división de los contratos, la forma de los contratos. Ahora vamos con la forma notarial. Para que ustedes empiecen a redactar sus contratos, para que ustedes le redacten un contrato a un cliente, una escritura pública, ¿qué es lo que consideran que tienen que hacer en primer lugar? Si es en protocolo. O sea, suena tonto, pero es lógica la respuesta. ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer para empezar a redactar? En mi opinión, tendríamos que tener todos los documentos acreditativos y los de identificación de los otorgantes, y si son necesarios los testigos o no, o si son personas de nuestro conocimiento, o sea, toda una investigación del hecho para poderle dar la forma dentro del instrumento, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería lo primero administrativamente que tendría que hacer? Si es una compraventa, pues hacer una investigación de la propiedad. Y si nos vamos al artículo 11 del Código Notariado. Los notarios pagarán en la tesorería. Lo primero que tienen que hacer es pagar su derecho a protocolo. Suena tonto, pero eso es lo primero que tienen que hacer. Lo puede pagar en enero, cualquier otro mes, o en diciembre, lo que se hace generalmente. Pagar el derecho de apertura a protocolo. Eso es lo primero que tiene que hacer usted como notario, pagar su apertura de protocolo. Porque si no paga la apertura, no tendría por qué estar redactando ningún instrumento público. Y si bien es cierto, son cuestiones administrativas, sí le pueden atraer problemas a su cliente porque usted no está autorizado para aperturar el protocolo, no pagó la apertura. Entonces eso sería lo primero que tendría que hacer administrativamente y prácticamente. Entonces usted como notario, antes de ponerse a llevar a cabo el contrato, tiene que ver si tiene protocolo para redactar y si ya pagó la apertura del protocolo. Porque si no ha hecho eso, no podría redactar. Hay un libro que no estoy seguro de quién es el autor, que habla de que si uno como notario paga el derecho de apertura, pero si después no redacta ningún instrumento público, no nace la vida jurídica, las obligaciones notariales. Pero eso está completamente equivocado. Si usted paga el derecho de apertura y después no redacta nada y no presenta ningún aviso de que no redactó, lo van a inhabilitar en el archivo. Entonces son cuestiones administrativas, pero que se tienen que tomar en cuenta.
Entonces, primero tiene que pagar la apertura del protocolo y segundo, adquirir el protocolo donde va a redactar los instrumentos públicos. Si usted si le va a sobrar el protocolo de este año en diciembre y paga la apertura en diciembre, el protocolo en diciembre, el 1 de enero ya puede estar ahí redactando instrumentos públicos. El 1 de enero a las 2 de la madrugada ya puede estar redactando instrumentos públicos. Vení. Te duele tu panza, apúrate. Vení. Y nos vamos también al artículo 12 del Código de Notariado. Licenciado, Dígame. tengo una duda. Si les sobró, por ejemplo, hojas del protocolo del año anterior, por ejemplo, que me sobren este año, el otro año ya no pago esa apertura porque ya la pagué, ¿no? No, porque pagó la apertura del protocolo, pero las hojas es donde redacta el protocolo. Entonces, para que las nuevas... Esas hojas que usted tiene actualmente solo las podría utilizar el año que pagó. Pero como ya finalizó el año, tiene que volver a pagar la apertura del protocolo y ya puede utilizar esas hojas que le sobraron para el siguiente año. Aunque no compre más hojas. No, aunque no compre más hojas. Muy bien. Porque es una cuestión administrativa del Archivo General de Protocolos. Pues, gracias, licenciado. Y que, por cierto, cuando ya estén ejerciendo el notariado y tienen cuidado, pueden prestar las hojas de protocolo. Porque recuérdense que en la SAT, cuando ustedes adquieren las hojas, esas hojas son adquiridas por usted. Entonces hay gente que presta su protocolo, viene alguien más y sobre ese protocolo redacta sus ahí sí que ilegalidades. Y terminan ustedes con problemas, así que cuidado con andar prestando las hojas de protocolo. La persona que levantó la mano, por favor. Fíjate que estoy pensando que me llevo los zapatos. Licenciado, me surgió una duda, no sé si ya lo había mencionado, pero supongamos al terminar respecto al trabajo del protocolo, si nos justo terminamos en el anverso, no, en el reverso, nos sobra, supongamos, una página, ¿qué se hace en ese caso para que no pueda ser utilizada? Para que no deje espacio. Sí, o sea, terminamos los 15 instrumentos públicos, entonces, ¿qué hacemos para que quede inutilizable la página? Mire, se podrían colocar guiones, pero serían demasiados. Un consejo que se utiliza mucho en el tema práctico es que usted redacte una escritura y la cancele para no dejar ese espacio. Eso puede hacer. Eso se hace, porque si no, va a dejar el espacio en blanco y vienen las multas, porque no se puede dejar ningún espacio en blanco. Ajá. A veces cuando uno termina una escritura en la página, en la línea 17, digamos, trata de hacer las firmas grandes o que abarquen más espacio para ocupar ese espacio, porque no se puede dejar espacios en blanco. Ok, gracias, licenciado. Para servirle, también podrían hacer la razón de cierre, pero como la razón de cierre es muy corta, no les ocuparía tanto espacio. Entonces una razón de cierre, 3 líneas y mucho. Entonces podrían hacer eso cancelados pero lo que no pueden hacer es dejar en blanco eso. O los guiones, pero los guiones se miraría muy, muy mal. Entonces, como recomendación para cuando ustedes estén apurados algún día en su ejercicio profesional y les pase eso, hagan eso. Pero son temas que se van aprendiendo ya con los años, ¿verdad? Cuando vengamos vamos a dar medicina, ¿oí? Entonces tenemos esto, forma notarial, y tenemos la escritura pública. Esto ya lo habíamos visto al principio de todas las clases. ¿Qué es la escritura pública? Es el instrumento público autorizado por notario en el protocolo a su cargo a requerimiento de parte en la que se hacen constar negocios jurídicos, obligándose sus otorgantes en los términos pactados. Entonces, como les decía, es un instrumento público autorizado por notario en el protocolo a su cargo a requerimiento de parte en la que se hacen constar negocios jurídicos, obligándose sus otorgantes en los términos pactados.
Hablamos de instrumentos públicos dentro y fuera del protocolo, y estos son dentro del protocolo, la escritura pública. Hablamos de escrituras matrices, actas de protocolación, toma de razón de legalización de firmas y demás documentos que el notario registra de conformidad con la ley. ¿Qué clases de escrituras públicas tenemos? Tenemos principales, complementarias o canceladas. Las principales pues son de cualquier contrato o documento que usted vaya a realizar en el protocolo, pueden ser convenios también. A veces se hacen convenios de alimentos en el protocolo y se pueden hacer, no hay ningún problema. Un reconocimiento de deuda se puede hacer en el protocolo, un contrato de arrendamiento. Esa es una escritura principal. Todo el negocio jurídico se está discutiendo en esa escritura. Las accesorias vienen a complementar la principal. Puede ser que usted se confundió en requisitos no solemnes, como puede ser no le colocó la edad a la persona, entonces puede otorgar una escritura de ampliación que es complementaria para esa escritura principal. Puede ser en el ejemplo que les di anterior, que el nuevo propietario descubre ese vicio oculto del bien y ya no quiere seguir siendo propietario, entonces realiza una escritura de rescisión de esa compraventa. Esa es una escritura accesoria. Puede ser también un contrato de mandato donde el mandato es a título gratuito, pero el mandatario no acepta dentro de esa escritura la gratuidad del mandato. Entonces en el registro de poder le dicen, mire, pero si este es un mandato a título gratuito, tiene que existir la aceptación expresa del mandatario. ¿Y dónde está? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Otorgar una escritura complementaria o accesoria de la aceptación del mandato, donde solo comparece el mandatario a aceptar el mandato expresamente a título gratuito. Entonces, así funcionan estas escrituras complementarias o accesorias. Y las canceladas, pues son estas que por algún error de forma o por si ya no quiso firmar alguno de los otorgantes, usted tiene que cancelar la escritura. Razón, se cancela la escritura en tal fecha. Conste, firma suya. Tampoco tiene que decir por qué la está cancelando. Eso con la razón de la cancelación. Pero tiene que anotar en la escritura, bueno, estoy confundiendo con las complementarias. Solo da la razón de la cancelación. Martina de Jesús, dígame. Licenciado, perdone, ¿el tema de la asistencia va a ser el negocio jurídico o tenemos otro? No, va a ser la forma. La forma notarial. La forma notarial. La forma notarial. Bueno, muchas gracias, licenciado. Que ya casi es Pero otra cuestión, fíjense que algunos compañeros sí lo hicieron. En el grupo de WhatsApp a ustedes se les ha mandado el link de las clases y ahí dice que es el link recurrente. Entonces, si en algún momento no se les envía el link, a ese link tienen que ingresar y es el de la clase. Va a ser el mismo siempre de la clase. Y ese mismo link va a ser el mismo de la asistencia siempre, solo que se activa a las 11:30 en este caso. Entonces, por si algún día se nos olvida mandar el link, porque a veces pasa, se puede meter a ese link. Por supuesto, el día de clases y que hayan clases. Entonces, usted razona la escritura cancelada y nada más eso. La forma notarial es la palabra para la asistencia. El tema, mejor dicho, la palabra. El tema de la asistencia es la forma notarial. Entonces, ya vimos la clasificación de escrituras, vamos a ir a la estructura, que esto ya lo vimos también en clase, solo vamos a hacer algunas acotaciones por ciertos errores que vienen algunos compañeros en el examen del primer parcial.
Si bien es cierto, la escritura es un único cuerpo, también la podemos dividir en estructura para un mejor estudio. Primero tenemos la introducción y en la introducción va el encabezamiento. En el encabezamiento de la escritura vamos a colocar el día y hora, lugar y fecha. Aquí no, horas, perdón, aquí no ahora, me estoy confundiendo con el testamento. Y eso es lo que les iba a decir. En una de las preguntas del primer parcial o un laboratorio les coloqué cuál de esas escrituras tienen que llevar hora. Era únicamente el testamento. Las demás escrituras públicas no llevan hora, solo llevan lugar y fecha. Recuérdense de eso, solo lugar y fecha. Entonces, en el encabezamiento, que es la parte de la introducción, va a ir el número de orden de la escritura, puede ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. El lugar y fecha, su nombre, y es obligatorio que pongan su calidad de notario. Si va a colocar su nombre, coloque notario o notaria. Porque si no, se está confundiendo si usted es compareciente o el notario. No se entiende. Si solo va su nombre sin su calidad de notario, no se entiende en base a qué está actuando usted, si usted es notario, si usted es compareciente. Entonces siempre ponga notaria. Después llevamos la comparecencia. En la comparecencia, por supuesto, van los datos de las personas. Y otra pregunta que algunos se equivocaron era que me ponían, yo les coloqué que era persona de mi anterior conocimiento. Y algunos en su respuesta eran, lo que le falta es el DPI. Entonces, recuérdense que hay varias maneras de poder hacer comparecer a la persona. Si usted la conoce, le va a colocar de mi anterior conocimiento, nada más. Si no la conoce, es que le va a colocar DPI o testigos de conocimiento, nada más. Después van los datos, sus generales. Aquí se coloca si comparece en nombre propio o en representación. Y eso es la introducción. En la introducción no tiene que hacerse constar que usted tuvo a la vista los documentos que acreditan propiedad. No, ahí no va eso. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Después vamos con el cuerpo. El cuerpo, si bien solo es un numeral del artículo 29 del Código de Notariado, creo que es el 7º, en su redacción es la más complicada. Solo permítame un momento. Se apagó tu teléfono.
Disculpe, me van a disculpar, pero tenía una emergencia, tuve que mover el carro, entonces me van a disculpar si perdón por tanto tiempo, pero tenía que hacerlo. Vamos a continuar con la clase, no sé si me escuchan. Sí, licenciado. Entonces vamos a ver, les hablaba que el numeral 7 del Código Notariado, si no estoy mal, sí, el numeral 7 es el más corto de los numerales de ese artículo 29. Sin embargo, es el que es más complicado en la redacción, porque ahí es donde ustedes sí van a redactar totalmente el negocio jurídico que están autorizando. En la introducción, al final es una situación meramente mecánica la que ustedes hacen, porque son el nombre, la edad, es algo que tiene una guía muy clara de cómo realizarlo. En cambio, en el cuerpo, donde hay antecedentes, hay estipulaciones, es donde se complica ser claro y conciso en la redacción. Una redacción clara y concisa es bien complicado, ya que se tiene que manejar el tema de una manera bastante fuerte. Me acuerdo que una vez vi una demanda de daños y perjuicios. La demanda la realizó un LIC que ya falleció, que fue juez de paz. Pero si ustedes hubieran visto esa demanda, era nada de que tu machote, de que tu minuta, no. Una redacción simple, una redacción clara. Y a eso es lo que uno como profesional tiene que visualizar. Llegar al punto de conocer tanto un tema, de redactar de manera fácil. Porque eso de redactar de manera fácil, no crean que es lo más sencillo del mundo. Uno entre más redacta es porque más dudas tiene de cierto tema. En cambio, cuando lo tiene bien dominado, va al punto, va al grano, es claro, conciso. Entonces, el tema del cuerpo a veces presenta más problemática por lo mismo, porque se necesita conocer bien la institución, en una compraventa, en una donación, en un mandato. Se necesita tener conocimiento de lo que se está haciendo. En cambio, en una introducción o en un cierre, pues da pauta a que mecánicamente se puede hacer. Sabemos que van los nombres, sabemos que se tiene que calificar la presentación, pero no da una dificultad muy grande. Cambio en la redacción, sí. Entonces, y yo creo que ese es el fin que uno tiene que perseguir, que ustedes también tendrían que perseguir. Manejar tanto un tema hasta hacerlo sencillo, que parezca sencillo, aunque sea muy complejo. Este es el cuerpo, hay antecedentes, hay estipulaciones. Por supuesto, no en todas las escrituras van a haber antecedentes. En una compraventa sí hay el antecedente, y el antecedente es que es propietario de tal finca. En un mandato no necesariamente tiene que haber antecedentes, porque ahí lo que va a haber es estipulaciones. Salvo algunos casos, sí hay antecedentes. Y después vamos a la parte final, que es el cierre o conclusión. Al igual que la introducción, se hace de una manera más mecánica. No representa tanta problemática para la redacción. Aquí es donde generalmente se da fe de haber tenido a la vista los documentos que acreditan la representación, de haber tenido a la vista los documentos personales de identificación, de haber leído el instrumento a los otorgantes, que la obligación de leer es del notario, no de los otorgantes. El otorgamiento y la autorización, que al final es con las firmas. Y que leído íntegramente a los otorgantes, quienes vienen enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifican, aceptan y firman. Firman ellos en el orden que comparecieron, el ante mí suyo, y la firma usted como notario. En los protocolos no es necesario, no es obligatorio que coloque el sello. Hay notarios que sí lo colocan, pero en realidad no es obligatorio que coloque su sello profesional. Pues en el testimonio, ahí va a ir su sello. Cuando usted lo envíe al registro, en el testimonio que usted redactó, ahí sí va a ir su sello, su firma y sello. Así que, y del duplicado también va a ir su firma y sello, así que no hay problema.
Entonces, ¿a qué es lo que quiero llegar con esta clase de hoy? En realidad fue más o menos un repaso de cosas que ya hemos visto, para que el próximo sábado ya podamos desarrollar los contratos en particular, hablando de su redacción, sus elementos, el impuesto, el testimonio. Y por supuesto que no vamos a ver todos los contratos civiles ni mercantiles, sería imposible en el tan poco tiempo que queda, porque ya tenemos 30 de septiembre, es el último día del mes, ya estoy bien en octubre. Y noviembre, que yo considero que después del 15 ya no recibimos clases. Y además de nada me va a servir ir corriendo con contratos, cuando posiblemente por ir corriendo ver 3 contratos en cada clase no se le va a entender a ninguno, y lo que va a pasar es que se van a confundir entre cada contrato. El tema es forma notarial. Por cierto, en las primeras semanas de las finales de octubre y principios de noviembre, les voy a confirmar ya la fecha y lugar para ir a entrega del protocolo. Yo creo que va a ser el bufete de la zona 1, porque la universidad todavía se mira verde que habiliten el EPS. Entonces, no sé si tienen preguntas sobre este tema o sobre otro tema de protocolo. Si hay alguna pregunta que no logro resolver aquí por el tiempo, por correo electrónico también puedo responder las preguntas, así que para que lo tomen en cuenta. Y mi teléfono. Lo dejamos. Gracias, Lico. Que se quede, ¿va? Para servir. Entonces, si no hay otra pregunta, pues vamos a dar por finalizada la clase hoy. Licenciado, muy buenas tardes. Disculpe. Buenas tardes. Dígame. Con una molestia, mire, siempre con el protocolo, fíjese que si yo no tuviera a la mano todavía uno de los instrumentos que usted nos indicó, podría obviarlo y dejarlo para cuando lo tenga a la mano. Es decir, uno debe de seguir exactamente el mismo digamos, el mismo listado que usted dejó de los instrumentos, o pueden ir salteados. No necesariamente, puede hacer el como usted dice, el que tenga la mano primero y después va dejando los demás. Lo que sí tiene que hacer es todos. Sí, ok, gracias, Lick, muy amable, feliz tarde. Feliz tarde para todos, entonces. Feliz fin de semana, Lick. Feliz fin de semana para todos, entonces Feliz de semana. Los que se van a examinar, pues yo les voy a enviar el examen extemporáneo. Gracias, Lick, cuídese. Muy bien, muchas gracias, feliz fin de semana. Feliz fin de semana. Bien, espero todos.